Vamos a ver las ecuaciones de Maxwell vinculadas con otra ecuación que se llama ecuación de ondas, que tiene como interpretación cómo se propagan los campos eléctricos y magnéticos en el vacío. Como primera condición hay que verificar las siguientes: que para todo campo X, sea campo eléctrico o no, un campo X con componentes X sub 1, X sub 2, X sub 3, o vamos a, para seguir usando la notación de siempre, llamarlos A, B y C a las componentes de este campo. De clase C2, uno puede calcular el rotor del campo X, eso da otro campo, y a su vez el rotor de ese nuevo campo, o sea, el rotor del rotor. Hacer las operaciones sustituyendo por las componentes del campo ABC y verificar que esto es idéntico a menos el laplaciano de X más el gradiente de la divergencia de X, o sea, sustituir, calcular el laplaciano de X, el gradiente de la divergencia de X y verificar que ambas cosas son la misma, son idénticas. ¿Qué significa el laplaciano de X? El laplaciano de X es el campo que tiene como componentes el laplaciano de su primera componente, o sea, la derivada parcial de A con respecto a XX más la de A con respecto a YY más la de A con respecto a ZZ, el laplaciano de la segunda y el laplaciano de la tercera. Otra igualdad que habría que verificar es la siguiente: para todo campo X variable con T, la derivada parcial con respecto a T del rotor de X, o sea, calcular primero el rotor de X y luego derivar con respecto a T, que es derivar componente a componente, es lo mismo que el rotor de la derivada con respecto a T del campo X. Son idénticos. O sea, son identidades que se verifican sustituyendo el campo X por sus componentes y son operatorias, no tienen ninguna trampa la demostración de esas identidades, así que las vamos a admitir, pero son fáciles de verificar. Tenemos por la primera ecuación de Maxwell que el rotor de E es igual a menos 1 sobre C de la derivada parcial de H con respecto a T. Por otro lado, la fórmula que estaba en el pizarrón anterior dice que el rotor del rotor de E es igual, de esto mismo podemos calcular el rotor del rotor de E, que es el rotor de menos 1 sobre C, la derivada parcial de H con respecto a T. El menos 1 sobre C es constante, sale para afuera, es el rotor de la derivada parcial de H con respecto a T, y eso es igual a menos 1 sobre C, por lo que vimos en el pizarrón anterior, de la derivada parcial con respecto a T del rotor de H. Por lo que vimos en el pizarrón anterior, el rotor del rotor de E es igual a menos el laplaciano de E más el gradiente de la divergencia de E. Por lo tanto, menos el
laplaciano de E más el gradiente de la divergencia de E es igual a menos 1 sobre C por la derivada parcial con respecto a t del rotor de H. Por otro lado, la tercera ecuación de Maxwell dice que la divergencia de E es idénticamente nula. Por lo tanto, de la ecuación anterior se deduce que menos el laplaciano de E es igual a menos 1 sobre C por la derivada con respecto a t del rotor de H. Multiplicando por menos 1 ambos miembros de esta igualdad, resulta que el laplaciano de E es 1 sobre C por la derivada con respecto a t del rotor de H. Muy bien, ahora utilizamos la ecuación 2 de Maxwell, que dice que el rotor de H es igual a 1 sobre C por la derivada parcial de E con respecto a t. Entonces, sustituyendo en la igualdad anterior, resulta que el laplaciano de E es igual a 1 sobre C al cuadrado por la derivada parcial con respecto a t de la derivada parcial de E con respecto a t, o sea, 1 sobre C al cuadrado por la derivada segunda con respecto a t del campo E. En definitiva, obtuvimos la siguiente ecuación que dice que el laplaciano de E es igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto a t del campo E. O sea que el campo E verifica esta ecuación que se llama ecuación de ondas vectorial, ecuación vectorial de ondas. Vamos a ver por qué se llama ecuación de ondas esa ecuación. Como ejercicio, proponemos lo siguiente: probar que el laplaciano del campo magnético H es igual a 1 sobre C al cuadrado por la derivada segunda con respecto al tiempo t del campo H. O sea, la misma ecuación de ondas vectorial verificada por el campo eléctrico E también es verificada por el campo magnético H. La sugerencia es reproducir la prueba anterior, usar ecuaciones de Maxwell 2, 4 y 1 en ese orden, en lugar de usar la 1, 3, 2 en ese orden como hemos hecho para el campo eléctrico E. Tenemos entonces que el campo E y el campo H, ambos campos, verifican la ecuación vectorial de las ondas, que es la siguiente: laplaciano de X igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto al tiempo de X. Si X es un campo variable de componentes A, B y C que dependen de X minúscula, Y minúscula, Z minúscula y T, el laplaciano de X vimos que era el campo formado por el laplaciano de A, el laplaciano de B y el laplaciano de C, donde el laplaciano de A, B y C son las sumas de las derivadas segundas de A, B y C respectivamente con respecto a X, X, Y y Z, Z. Y la derivada segunda con respecto al tiempo del campo X es el campo formado por las derivadas segundas con respecto al tiempo de A, de B y de C. Entonces, en definitiva, la ecuación de ondas, vectorial de ondas,
se traduce en tres ecuaciones. Una para la primera componente, que dice que el laplaciano de A es 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto al tiempo de A. La otra que dice que el laplaciano de B es igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto al tiempo de B. Y otra que dice que el laplaciano de C es igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto al tiempo de C. Cada componente del campo eléctrico y magnético, por lo tanto, cada componente del campo eléctrico E y también cada componente del campo magnético H verifica cada una de ellas la siguiente ecuación: laplaciano de U igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda con respecto a T de U. Esa es lo que se llama ecuación escalar de ondas. Y las componentes, cada una de las componentes verifica esa ecuación, es una solución U de esa ecuación. Esa ecuación tiene, como vamos a ver en la próxima parte de esta clase, tiene infinitas soluciones. Alguna de esas infinitas soluciones es la primera componente del campo eléctrico, otra la segunda, otra la tercera, y lo mismo para el campo magnético. Esta ecuación, entonces, vamos a escribirla en forma más desarrollada. El laplaciano de U es la derivada de U segunda con respecto a XX, más la derivada de U segunda con respecto a Y, más la derivada de U segunda con respecto a ZZ, igual a 1 sobre C cuadrado por la derivada segunda de U con respecto a TT. O sea que esto que estamos escribiendo en verde aquí al final es la ecuación escalar de ondas. Se verifica para funciones U que dependen de X, Y, Z, T de clase C2. C minúscula aquí es una constante positiva y es verificada por cada una de las componentes de los campos eléctrico y magnético. Vamos a ver cómo resolver, encontrar algunas soluciones. En realidad van a ser todas, pero vamos a demostrar que son soluciones sin buscarlas todas de la ecuación de ondas. Perdón, no van a ser todas, van a ser algunas soluciones. Tenemos una función U de X y ZT de clase C2 que cumple, que verifica, vamos a buscar funciones U de XT que verifiquen la ecuación de ondas escalar U sub XX más U sub I más U sub ZZ igual a 1 sobre C cuadrado por U sub TT para todo X y Z en R3, para todo punto del espacio y para todo instante T en R. Vamos a buscar algunas funciones U que verifiquen esa ecuación de ondas. Después vamos a interpretar qué significan esas funciones U para concluir que esa interpretación es válida para las componentes de los campos eléctrico y magnético en el vacío. Elijamos B un versor, o sea con norma 1, fijo, cualquiera, elegido arbitrariamente entre las infinitas elecciones posibles. Un versor cualquiera de R3. O sea, el versor D va a tener componentes alfa, beta, gamma, con alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1, porque es un versor. Sea lambda de X, Y, Z, T igual a alfa por X más beta por Y más gamma por Z menos C por T.
tomando los coeficientes alfa, beta y gamma elegidos en el versor B y la constante C que aparece, que es positiva, en la ecuación de ondas. Sea f de lambda una función cualquiera elegida también arbitrariamente entre las infinitas funciones posibles de clase C2 para todo lambda real. Esa función f de lambda tendrá una gráfica, es una función de una sola variable, tendrá una cierta gráfica en función de lambda, que es lo que llamamos onda, pero no tiene por qué ser periódica ni nada, tendrá una cierta gráfica, esto es f de lambda. Es elegida arbitrariamente. El teorema que vamos a demostrar ahora es que la función u igual a f, y en lugar de lambda ponemos alfa x más beta y más gamma z menos c por t, como función compuesta, f compuesto con lambda de x y zt, es una función escalar, es solución de la ecuación de ondas que es la que pusimos más arriba. Por lo tanto, como consecuencia de este teorema, hay infinitas soluciones de la ecuación de ondas, porque alfa, beta y gamma los elegimos arbitrariamente de manera que sean las componentes de un versor cualquiera de R3, y la función f también está elegida arbitrariamente, solo la única condición era que fuera de clase C2. O sea, como consecuencia, infinitas soluciones de la ecuación de ondas. Bueno, vamos a demostrar el teorema anterior. Tenemos que u es f de alfa x más beta y más gamma z menos ct, donde alfa x más beta y más gamma z menos ct lo llamamos lambda, que depende de x, y, z y t. Y hay que verificar que cumple la ecuación de ondas, para lo cual hay que calcular las derivadas u sub xx, u sub y, u sub zz, u sub tt, sustituir en la ecuación de ondas y ver que se transforma en una identidad. La derivada parcial de u con respecto a x es la derivada parcial con respecto a x de f de lambda como función compuesta. Por la regla de la cadena, la derivada de f con respecto a lambda, que la llamamos f' de lambda, por la derivada parcial de lambda con respecto a x, que es alfa. Por lo tanto, acá queda alfa por f' de lambda. Perdón, voy a tener que empezar de vuelta porque estoy superponiendo las imágenes. Bueno, para demostrar el teorema, tomamos la función u igual a f de alfa x más beta y más gamma z menos c por t, donde alfa x más beta y más gamma z menos c por t lo llamamos lambda, y tenemos que verificar que se cumple la ecuación de ondas, para lo cual hay que calcular las derivadas parciales segundas de u con respecto a xx, a y, a zz y a tt, y verificar, sustituir en la ecuación de ondas y verificar que se transforma en una identidad. La derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial con respecto a x de f de lambda, y por la regla de la cadena es la derivada de f con respecto a lambda, que llamamos f' de lambda, por la derivada de lambda con respecto a x, que es alfa. Por lo tanto, queda igual a alfa por f' de lambda. Ahora calculamos la derivada segunda, u sub xx, que es la derivada con respecto a x de la derivada primera, que era alfa por f' de lambda. Esto es igual a alfa por la derivada con respecto a x de f' de lambda,
que es igual a la derivada de f' de lambda con respecto a lambda, que la llamamos f segunda de lambda, por la derivada de lambda con respecto a x, que es alfa. Por lo tanto queda igual a alfa cuadrado f segunda de lambda. Bueno, análogamente hay que calcular, usando la regla de la cadena para derivada de función compuesta, la derivada de u con respecto a i, y es sustituir x por i, y donde dice alfa va a quedar beta, que es la derivada de lambda con respecto a i, por lo tanto va a quedar beta cuadrado por f segunda de lambda. Lo mismo u sub z, va a quedar gamma cuadrado, que es la derivada, gamma es la derivada de u de lambda con respecto a z, por f segunda de lambda, y u sub tt hay que sustituir en lugar de x, poner t, en lugar de la derivada de lambda con respecto a x, que es alfa, poner la derivada de lambda con respecto a t, que es menos c, va a quedar menos c al cuadrado por f segunda de lambda. Por lo tanto, tenemos hasta ahora que u sub xx más u sub y más u sub zz es igual, sacando f segunda de lambda de factor común, a alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado por f segunda de lambda. Pero alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a la norma de b al cuadrado, el versor b, pero el versor b tiene norma 1, así que esto queda igual a f segunda de lambda. Por otro lado, si uno calcula 1 sobre c cuadrado por u sub tt, es igual a 1 sobre c cuadrado por u sub tt, que era menos c al cuadrado por f segunda de lambda. El c al cuadrado en el denominador se va con el menos c al cuadrado en el numerador y queda igual a f segunda de lambda. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que u sub xx más u sub y más u sub zz, que es igual a f segunda de lambda, es igual a 1 sobre c al cuadrado por u sub tt, o sea, se cumple la ecuación de ondas, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a dar una interpretación de las soluciones halladas, que no son todas, pero son algunas, de la ecuación de ondas. Teníamos un vector b, versor b, arbitrario elegido, de componentes alfa, beta, gamma. Llamábamos lambda a alfa x más beta y más gamma z menos la constante c por t, y elegíamos la función u igual a f de lambda, arbitrariamente de clase C2, con una cierta gráfica que llamamos onda, a la gráfica de f de lambda, que es una función de una sola variable. Por lo tanto, u, que era la solución, una de las soluciones, alfa x más beta y más gamma z menos c por t. En el teorema pasado vimos que era una solución. Bueno, vamos a interpretar qué es esa solución. Tenemos un sistema de ejes coordenados, x y z, en el espacio. El versor b
en el espacio y consideremos como eje para medir coordenadas el eje dado por la dirección B, con coordenadas 0 en el origen, coordenadas positivas en la semirrecta OB y negativas en la semirrecta opuesta. Un punto P, cualquiera del espacio, de coordenadas X y Z, va a tener una coordenada según el eje OB, X sub P, X mayúscula sub P. X mayúscula sub P, ¿cómo se obtiene? Si consideramos el ángulo A, el ángulo φ, lo que hay que hacer para calcular X sub P es tomar la distancia de P al origen y multiplicar por el coseno del ángulo φ. Eso es igual al producto escalar de P menos O por el versor B, porque B es un versor. Por lo tanto, la coordenada X sub P es igual a alfa X más beta Y más gamma Z. Es entonces la coordenada de P según eje OB. Todos los puntos P que están en planos ortogonales al eje OB van a tener la misma coordenada X mayúscula sub P. Entonces tenemos que la variable lambda es igual a la coordenada de X sub P, que es alfa X más beta Y más gamma Z, menos C por T. En particular, cuando instante T es igual a 0, lambda coincide con X sub P. Y entonces la solución U en T igual a 0 es F de X sub P. Por lo tanto, la gráfica de cómo se comporta la solución U en función de la coordenada X sub P es la gráfica de la función F. Que teníamos más arriba. O sea que en el instante inicial T, todos los puntos que están en planos ortogonales al eje V tienen el mismo valor de la función U. Al moverse cambiando la coordenada X sub P, el valor de la función U cambia recorriendo una cierta onda. Es lo que se llama onda plana porque toma valores constantes en planos ortogonales al eje de las B, al eje OB. Teníamos entonces en el instante T igual a 0 que U era igual a F de X sub P, donde X sub P es la coordenada según el eje OB, correspondiendo entonces a la siguiente gráfica, en función de la coordenada, donde está el punto, la coordenada según el eje OB, X sub P, donde está el punto, la función U en T igual a 0 es F de X sub P, es la gráfica de la función F. Ahora
vamos a ver qué sucede en un instante, o cómo es la función u, en un instante posterior, en un instante t1, fijo, positivo. Y vamos a estudiar, en función de la coordenada x sub p según el eje OB, cuál es el valor de la función u, con t igual t sub 1 constante. O sea, después que transcurrió un periodo de tiempo t sub 1, cómo es la función u. No se olviden que las funciones u es en particular componente de un campo eléctrico magnético, porque verifica la ecuación de ondas. Sabemos que u es f de lambda, y lambda es x sub p menos c por t1. Entonces, lo que hacemos, aquí copio la gráfica de x sub p, en el mismo eje pongo la u, pero la voy a dibujar en t igual t sub 1, positivo, constante, en función de x sub p, con t sub 1 positivo constante. Tomamos entonces un valor de x sub p, acá en abscisas, voy a la gráfica de arriba con el mismo valor de x sub p, a este valor de x sub p le tengo que restar c por t1, para tener x sub p menos c por t1, y de ahí me fijo cuál es la altura de la función f, que coincide con la u en t igual a 0, y esa altura, que es un segmento, es el que tengo que copiar aquí para tener la ordenada de la función u. O sea, esto es el valor de la función f en x sub p menos c por t1. Si ahora muevo x sub p dejando fijo c por t1, observen que la ordenada que obtuve en la gráfica de abajo es la misma ordenada que tenía en la gráfica de arriba, pero con abscisa corrida c por t1. Si muevo x sub p a lo largo del eje de las x sub p, voy a obtener la misma gráfica que tenía antes, pero trasladada una distancia c por t1 hacia la derecha. O sea, la onda en el instante, que es la verde, en el instante t igual t1 positivo, tiene la misma forma que la onda en t igual a 0, en el instante 0, pero trasladada a lo largo de eje OB una distancia c por t1. Esta es la distancia trasladada, c por t1. Por lo tanto, la conclusión es que cuando transcurre el tiempo, la misma onda se propaga a lo largo de la dirección del eje OB, trasladándose una distancia igual a c por t1, c por el tiempo transcurrido. O sea que la conclusión es que la solución es una misma onda que se propaga, y que puede ser una onda cualquiera porque la f era arbitraria, se propaga a lo largo de la dirección d, y la distancia trasladada, la distancia que se propagó, dividido el tiempo transcurrido en trasladarse,
es igual a C por T1 dividido T1. La distancia C por T1, el tiempo transcurrido T1, o sea, C, constante, que se llama velocidad de propagación. En el caso de los campos eléctricos y magnéticos, C era la velocidad de la luz, por lo tanto, las soluciones son ondas arbitrarias que se trasladan en cualquier dirección del espacio, a lo largo de cualquier dirección del espacio, porque el versor B era arbitrario, siempre en la misma velocidad, la velocidad de propagación, que es la velocidad de la luz. Esto da lugar a la teoría electromagnética o de la luz. Los campos eléctricos y magnéticos, las componentes eléctricas del campo eléctrico y del campo magnético, tienen una forma de onda que se propaga sin deformarse a lo largo de cualquier dirección a velocidad constante, que es la velocidad el número C que aparece en las ecuaciones de Maxwell, que por eso se llama velocidad de la luz.